Le damos muchas gracias a Dios por su bondad. Tuvimos un visitante inesperado, pero mientras no se pongan violentos, hermano, no podemos echarlos fuera. Porque ha habido muchos testimonios de hermanos que han entrado así, borrachos o drogados. Se ora por ellos y se van y al tiempo regresan para quedarse. Nunca sabe uno qué es lo que Dios va a hacer con ellos, ¿verdad? Así que tenemos que tolerarlos, pero ya cuando se ponen muy pesados o muy groseros, entonces sí hay que hacer algo. Damos muchas gracias a Dios, hermanos, que todavía tenemos su palabra que podemos estudiar y podemos aprender. Voy a pedirles que abran sus Biblias en 1 de Pedro capítulo 23. Voy a hablar de algo muy sencillo, o sea, algo que nosotros todos ya conocemos, pero por alguna razón el Señor puso esto en mi corazón, y como para nosotros los que ya tenemos mucho tiempo, pues nosotros quisiéramos algo más profundo, ¿verdad? Algo teológicamente más profundo. Pero hoy voy a hablar de algo muy sencillo que todos sabemos y todos entendemos y todos pasamos por ahí, pero yo sé que hay alguien que necesita oír esto. Amén. En 1 de Pedro capítulo 3, versículo 21. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Amén. Dice así: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Aquí no hay nadie que sea cubano o puertorriqueño, ¿verdad? No creo. Porque los puertorriqueños y los cubanos se comen las heces, las letras S, no las heces, las letras S. Y dicen, ellos dirían, el bautismo que corresponde ahora a esto no salva, porque no pueden pronunciar la S, se la comen. Pero dicen, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, ¿verdad? Sino como la aspiración de una limpia conciencia hacia Dios. Y ahora vamos a leer otra escritura más, en Mateo 28, 19, que también ya la sabemos de memoria. Mateo 28, 19. Todos la conocemos, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Oremos. Bendito Dios, Padre de la gloria, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, Señor, dándote muchas gracias, Señor Jesucristo. Somos creación tuya, Señor. Tú nos creaste del polvo de la tierra, Señor Jesucristo. Y tu palabra dice, Señor, que del polvo fuimos tomados y al polvo hemos de regresar. Pero antes de regresar al polvo, nosotros queremos, Señor Jesucristo, entender tu palabra, Señor, obedecerla, vivirla, Señor Jesucristo, practicarla, Señor. Para que así, Señor, cuando volvamos a la tierra, nuestra alma, Señor, suba al cielo, Señor Jesucristo. Por medio, Señor Jesucristo, de tu palabra, Señor, que nos dejaste escrita en papel y tinta, para que nosotros, Señor, aprendamos, para que nosotros estudiemos, para que nosotros, Señor Jesucristo, podamos dirigirnos y guiarnos por medio de tu palabra. Como dice, Señor, tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, Señor. Así, Señor Jesucristo, queremos nosotros caminar
en luz en tu camino, Señor. Así que, Señor, te ruego que en esta noche, Señor, unjas mis labios, mi lengua, mi boca, Señor, mi garganta, y que tú, Señor, hables al que necesite este mensaje en esta noche, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, tomen su lugar, hermanos. No les prometo que voy a terminar pronto. Gloria a Dios. Nada más voy a tratar. Primeramente nos dice Pedro que el bautismo que corresponde ahora a esto, dice, nos salva. Ahora, pero ¿qué es el bautismo? El bautismo viene de una palabra griega, la palabra bapto. Y de ahí se desprende la palabra también al griego bautizo. Y de ahí se desprende al español la palabra bautismo. Al español. De la palabra bapto. Y la palabra bapto quiere decir sumergido en el agua. Quiere decir zambullido en el agua. Y una hermana la puso más Catrina, dijo zambutidos en el agua también. Como quiera que sea, se trata de ser sumergidos en el agua. Es lo que se trata, es lo que quiere decir la palabra bautismo. Echar agua en la cabeza, eso no es bautismo. Aunque le llaman bautismo de infusión. Y esparcir agua, muchos sacerdotes, ¿verdad?, agarran el agua y le echan al niño así. Le rocían agua en la cabeza. Y le llaman bautismo de aspersión. Pero eso no cumple lo que quiere decir la palabra del griego bapto, que quiere decir sumergido en el agua. Y la razón por la cual tiene que ser sumergido en el agua es porque representa o simboliza la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Y en un doble sentido, representa la muerte del hombre carnal, la sepultura de ese hombre carnal y la resurrección en nueva vida de ese hombre ya espiritual. Eso es lo que es el bautismo. Y hay varios tipos de bautismo. Hay el bautismo, mucha gente piensa, digo porque yo he oído esto, le dicen, ya me voy a bautizar tal día. Y la gente ignorante le dice, ¿y ahora cómo te vas a llamar? Como si el bautismo fuera para poner nombre. Pero la Biblia nos dice que el bautismo es para el perdón de los pecados. No me creyeron porque nada más 2 dijeron amén. Se los tengo que mostrar entonces. En Hechos, capítulo 2. Ya lo tienen. En el 2:38. Hechos capítulo 2, versículo 38. Nos dice la palabra muy claro. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, por eso, el mismo Pedro que está hablando aquí es el mismo Pedro que está hablando acá en 1 de Pedro 3:21. El que dice el bautismo que a esto corresponde ahora nos salva
Es el mismo Pedro que está diciendo que el bautismo en el nombre de Jesucristo es para perdón de pecados. Ahora, el bautismo no es para arrepentirse. El bautismo en el nombre de Jesucristo es para los arrepentidos. ¿Se fijaron lo que dice Pedro? Lo primero que dice es arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Eso es lo que nos dice Pedro. Entonces, el bautismo no es para arrepentirnos. El bautismo de arrepentimiento es el que predicó Juan. ¿Han leído Juan? ¿Han leído el Evangelio de Juan? En el capítulo 3, ustedes ahí van a encontrar cómo Juan bautizaba en el río Jordán. Y el bautismo de él era bautismo de arrepentimiento. Y esos arrepentidos, quería decir que los que Juan bautizaba ya estaban listos para ser bautizados en el nombre de Jesucristo después, porque ya estaban arrepentidos, ya habían dado el primer paso. Pero se los tengo que enseñar porque no me están creyendo. Abra su Biblia en Hechos 19. ¿Lo tienen? Si no, los espero 2 segundos. 1, 2, se acabó. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaron. Aquí fue donde los efesios recibieron el Espíritu Santo y dicen que hablaron en lenguas. Entonces, el bautismo en el nombre de Jesucristo es para perdón de pecados. Hay otros bautismos, hay diferentes bautismos en la Biblia, y les voy a enseñar otro en 1 Corintios 15. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 29, miren lo que dice: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Había una creencia, una secta que tenía la costumbre de bautizarse por los muertos, que es algo que hasta hoy en día hay una secta que lo practica. Se dice que es iglesia, y esa iglesia le llaman la iglesia de los santos de los últimos días. La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. También se les conoce como mormones.
Y se les conoce como mormones porque tienen un libro que se llama el Libro del Mormón. Y ellos le dicen a ese libro el segundo evangelio de Jesucristo. ¿Habrá un segundo evangelio de Jesucristo? Pregunto yo. Y ellos, esta gente, los mormones, porque no es una iglesia, es una secta. Y ya ahorita hay varios grupos de ellos. Están los mormones fundamentalistas, que son los que creen en tener varias esposas. Si alguien se quiere ir para allá, hermano, haz de Cristo. Nadie se quiere ir para allá con los mormones. Allá se pueden tener varias esposas. Pero tiene que ser la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días fundamentalista, no la otra. La otra ya no hacen eso, pero así lo hacían en el principio. Y estos hombres le dicen al Libro del Mormón el segundo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y según ese libro lo escribió Mormón. Mormón era un hombre, un profeta, que le decían profeta mormón. Y también lo escribió otro profeta llamado Nefi. Y el otro se llamaba Moroni. Moroni era hijo de Mormón. Y según se dice, Moroni resucitó. Y cuando resucitó, ya era un ángel. Y cuando él resucitó, había un hombre llamado José Smith. Y a José Smith, según él, se le apareció el ángel Moroni. Y Mormón había escrito unas láminas con escrituras, con todo lo que estaba escrito, lo que está escrito en el Libro del Mormón. Y las escribió en láminas de oro y las enterró. No recuerdo el estado, para allá, para el este. Y cuando vino Moroni, el ángel Moroni, le habló a José Smith y le reveló dónde estaban las tablas enterradas, para que fuera y las sacara y escribiera el libro del Mormón. El segundo evangelio de Jesucristo. Yo tengo un libro del Mormón también, y también tengo un Corán, para si alguien quiere también tener varias mujeres. Pero les quiero enseñar algo. Les quiero enseñar algo muy interesante en Gálatas. Y necesito que lo lean ustedes también. En Gálatas 1, versículo 8. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito. Sea maldito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no debemos de creer a tales cosas como el segundo evangelio del Señor Jesucristo, porque no lo hay. No hay otro, solamente este que dice Pablo. Y notaron que dice: si aún nosotros
o un ángel del cielo viniere con otro evangelio diferente, entonces nosotros tenemos que tener cuidado de seguir las cosas como están escritas en la palabra de Dios. Y asegurarnos que nosotros seguimos lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice mi organización, no lo que dice el obispo, el arzobispo o el pastor fulano que predica otro evangelio. Debemos de seguir lo que dice la palabra de Dios. De otra manera es maldito. Luego hay el bautismo de niños también. En la católica y algunas otras iglesias que son parecidas bautizan a los niños, pero dijimos que el bautismo es para perdón de pecados, ¿cierto? Entonces, ¿qué pecados tiene un niño? Hermano, pero el pecado original, bueno, el pecado original es eso que leímos en Pedro, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una limpia conciencia hacia Dios. Esas son las inmundicias. Ese pecado original que le llaman allá no se quita. Es algo con lo que uno tiene que luchar y luchar toda la vida. Pero ¿cuántos creen en el bautismo de niños? Nadie dijo amén. Gloria a Dios. Les voy a leer una escritura en Hechos capítulo 8. Si es que me acuerdo bien de ella. El versículo 12 de Hechos 8. Hechos 8:12 dice: pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban niños y niñas. ¿No dice niños y niñas? Dice hombres y mujeres, no niños, porque los niños no tienen pecados, no han cometido ningún pecado. ¿O ustedes conocen a un niño pecador? Son inocentes. Y luego hay otro bautismo que se llama el bautismo de los prosélitos. El bautismo de los prosélitos eran aquellas personas que vivían entre el pueblo de Israel, pero que no eran judíos, eran gentiles. Y estas personas se arrimaban a ellos para protección, para que lo protegieran. Y con el tiempo iban aprendiendo su cultura, iban creyendo en el Dios de ellos. Y cuando estos gentiles se querían hacer judíos, a eso se le llamaba un prosélito. Y había una ceremonia que se tenía que hacer. Primero tenían que enseñarle a esa persona toda la Torá, que aprendiera la ley de Dios. Todos los rituales. Y luego le daban una gran lista con nombres personales en hebreo. Y de todos los nombres en hebreo tenían que escoger un nombre que ellos querían tomar. Entonces había varios escribas, varios doctores de la ley. Lo llevaban a un estanque y ahí en ese estanque se metían
la persona que se iba a hacer judío. Y luego le hacían ciertas preguntas y le recitaban ciertas porciones de la Biblia, de la Torá. Y cuando le dijeran, él se tenía que sumergir en el agua, ser bautizado en el agua también. Y cuando ya salía del agua, ya salía con un nombre hebreo. Ya no se llamaba igual, ahora tenía un nombre hebreo y ahora se llamaba un judío prosélito. Ese es el bautismo de los prosélitos. Pero ninguno de estos bautismos que hemos visto aquí era para perdón de pecados. Ninguno. Ahora, dice Marcos 16:16, y ya ustedes se lo saben, ¿verdad? ¿Para qué se los leo? Pero por causa de la incredulidad se los voy a leer. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero ¿de qué bautismo está hablando? Del bautismo que leímos en Hechos 2:38. Que dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Eso es lo que es el bautismo. El bautismo bíblico, el bautismo correcto. Jesucristo dio el mandamiento, como ya lo leímos en Mateo 28:19. Id y hacer discípulos. Así decía, ¿verdad? Y luego decía, no vaya a ser que no me crean. Pues vamos a leer. Ajá. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y luego fíjense lo que dice: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, les está mandando que vayan y bauticen a la gente en un nombre, mas no les revela el nombre, pero sí les da 3 títulos: el título de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. Son títulos, no son nombres. Aparte de eso, no dice en los nombres, dice vayan y bautícenlos en el nombre. En otras palabras, lo que les está mandando, que vayan y los bauticen a la gente en un nombre. ¿Y cuál es ese nombre? No se los reveló ahí, pero se los reveló en Hechos 2:38. Porque Mateo 28:19 es el mandamiento del Señor Jesucristo. Y Hechos 2:38 es el cumplimiento de ese mandamiento. Ahora, ¿notaron que no les dice vayan y cuando bauticen a la gente repitan estas mismas palabras que yo les estoy diciendo? No les dice eso. Y eso es lo que hace el 95% de las iglesias en el mundo. 95% de las iglesias en el mundo es lo que hacen. Repiten las mismas palabras que el Señor Jesucristo les dijo. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, fulano de tal, yo te bautizo en el nombre del Padre, y no menciona ningún nombre, y del Hijo, y no menciona ningún nombre, y del Espíritu Santo,
y no mencionó ningún nombre. Y le está diciendo que lo está bautizando en el nombre. Y no mencionó ningún nombre. Entonces, ¿qué hizo? Repitió las palabras del Señor Jesucristo y fue todo lo que hizo. Ese es el bautismo que la Iglesia Católica instituyó en el año 325 después de Cristo. El bautismo trinitario, el bautismo que no es para salvación, el bautismo que no es para perdón de pecados tampoco. Y la mayoría de la gente, escuchen, la mayoría de la gente que los bautizan así, en las iglesias donde bautizan nada más repitiendo las palabras del Señor Jesucristo, la gente ni siquiera cuenta se da cómo los bautizaron. Y uno les pregunta, ¿cómo fuiste bautizado? No me acuerdo. Yo creo que en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Crees o sabes? Tuvimos nosotros allá en Chicago una familia de El Salvador. Era una viejita y 2 hijas y como unos 3 hijos y un yerno. Y ellos eran de una iglesia que se llama Columna y Baluarte de la Verdad, que usan un tapadito aquí siempre traen una cubierta blanca en la cabeza, siempre. Con esa trabajan, con esa andan por la calle, por las tiendas, por donde quiera, siempre la traen puesta. Muy buenas personas, muy santos en su manera de vestir y de ser. Y le empezamos a dar estudios, les dábamos estudios acerca de la doctrina apostólica. Y decía la viejita, pues ya nosotros ya estamos bautizados. ¿Pero están bautizados en el nombre de Jesucristo? Pues yo creo que sí. Yo en ese tiempo era asistente de pastor. Y un día el pastor predicó acerca del bautismo en el nombre de Jesucristo. Y entonces la viejita, el Espíritu Santo despertó el espíritu de la viejita y le dijo a su hija, apúntame todas las escrituras que está dando el pastor. Y ahí está la hija apuntando. Se fueron a la casa y cuando llegaron a la casa le dijo, léeme todas las escrituras que dio el pastor. Y le leyó todas las escrituras. Y estuvo unos días la viejita meditando y pensando. Y dijo, pues no sé cómo me bautizaron. Entonces le dimos la idea de que le hablara a su pastor El Salvador y le preguntara cómo bautizan. Y habló al Salvador y le dijo, pastor, ¿cómo fue que me bautizó usted a mí? Dijo, pues ¿cómo dice la Biblia? ¿Cómo dice la Biblia? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, pastor. Después vino con el pastor y le dijo, pastor, me quiero bautizar en el nombre de Jesucristo. Y se bautizó ella, se bautizó una hija de ella, se bautizó el yerno, y ahí luego se fue, varias de sus familias fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, porque no sabían cómo habían sido bautizados. Y este es un tema súper importante para la salvación. Necesita ser el bautismo correcto, el bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. No que solamente hayan repetido las palabras que el Señor Jesucristo dijo sobre nosotros y nos hayan zambullido en el agua y no se haya pronunciado el nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén. Ya mero me callo la boca. Entonces, voy a repetir esto. Mateo 28, 19, de bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es el mandamiento. Hechos 2:38 es el cumplimiento de ese mandamiento que el Señor les dio. Pero mucha gente no lo comprende. Y para decirles verdad, cuando yo empecé a ir a la iglesia,
yo no entendía ese versículo. Yo miraba y decía, aquí dice que así es como se debe uno de bautizar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en parte es verdad. Porque el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo. Como que no me creyeron, ¿verdad? Ahora, para no quitarles mucho de su tiempo, al cabo me dijeron que 3 horas, así que... Ahora, miren, para los que no entienden, voy a ver si recuerdo porque no lo tengo apuntado. Para los que no entienden, ¿cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Hijo? ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? Vamos a empezar con Juan 10:30. Rápido. Juan 10:30. ¿Lo tienen? Amén. Dice el Señor Jesucristo, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Entonces, ¿cuál sería ahí el nombre del Padre? Jesucristo. Porque Él está diciendo que Él y el Padre es el mismo. Entonces, ese es el nombre del Padre. Y luego hay otra escritura que no la tengo apuntada, que dice el Señor Jesucristo, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstrenos al Padre y nos basta. El que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. ¿Paz de Cristo? ¿Me estoy explicando, hermano? Los estoy enredando. Ahora, ¿quién no conoce el nombre del Hijo? Dijo el ángel, y aquel santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, que es Jesucristo. Ese es el nombre del Hijo. Ahora ya sabemos el nombre del Padre y ya sabemos el nombre del Hijo. Pero ¿cuál es el nombre del Espíritu Santo? A ver si me acuerdo. En 2 Corintios. 2 Corintios 3:17. Miren. 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu. Y note que está escrito con mayúscula. Espíritu. Que quiere decir Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y si lo parafraseamos, va a decir, porque el Señor Jesucristo es el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu del Señor Jesucristo, ahí hay libertad. ¿Me expliqué? Bien. Continuamos. Nada más ya vamos a ver las pruebas bíblicas de que el bautismo correcto es en el nombre de Jesucristo. Y no es nada más invocar los nombres Padre, Hijo y Espíritu Santo. El nombre del Padre es Jesucristo, el nombre del Hijo es Jesucristo y el nombre del Espíritu Santo es Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, como prueba nada más, en Hechos 2:41, que ya lo leyó nuestro hermano Beltrán hace rato, que dice así que los que le recibieron, así que los que recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Sí?
¿Cómo bautizaban? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ya había dicho Pedro en el capítulo 2, versículo 38, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Otra prueba. ¿Cuántas pruebas serían suficientes para creer lo que dice la Biblia? 2 o 3. Dice la Biblia que en boca de 2 o 3 testigos se llevan a cabo las cosas, ¿verdad? En Hechos 8:16. Todos lo tienen. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Así dice la Biblia de ustedes? ¿O nomás la mía? Dice, eran bautizados en el nombre de Jesús. 2 testimonios. 3 testimonios. Capítulo 10, versículo 48. Todos lo tienen. 10:48. ¿De qué libro? Hechos. Hechos 10:38. Perdón, 48. Me gusta mucho el 38. Ese me gusta mucho a mí porque está tremendo ese versículo. Que dice cómo Dios se ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Que Dios lo retenga. Porque Dios estaba con él. Pero el 48 dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y mandó bautizarles ¿cómo? Tercer testimonio ya, ¿verdad? Con eso. ¿Cuánto testimonio? 19:5. Dice, ya lo habíamos leído, pero el versículo 5 dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ya llevamos 4 testimonios. Pero les voy a dar un piloncito. En Hechos 22:16, el bautismo del apóstol Pablo. Mire. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Invocando su nombre. Quiere decir que en todo bautismo se debe de invocar el nombre del Señor Jesucristo y no los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el bautismo correcto, es el bautismo que dice la Biblia. Pero la salvación no es una sola cosa, ¿eh? La salvación no es solamente el bautismo. La salvación es todo un paquete que viene primeramente creer en un solo Dios y que ese Dios se manifestó en carne, que es Jesucristo. Y hay que creer en el Señor Jesucristo y hay que aceptarlo en nuestro corazón. Y luego hay que arrepentirnos y luego hay que bautizarnos en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y todavía así nos falta un pasito más: recibir el Espíritu Santo.
ser sellados con el Espíritu Santo. Y estamos listos para cuando el Señor Jesucristo venga. Así que, hermanos, es algo que ya hemos oído y estudiado muchas veces, y la única manera que el bautismo en el nombre de Jesucristo no salva es si no creemos lo que dice la Biblia. Es la única manera. El bautismo no salva. Si alguien se bautiza pero no cree lo que dice la Biblia, pues no se va a poder. Ahora, digo esto y me callo en la boca y me voy para mi casa. Miren, nosotros damos doctrina, ¿verdad? A los que se quieren bautizar. Les damos evangelismo y luego les damos doctrina. Pero eso no quiere decir que ya la persona está lista para bautizarse. Está lista en conocimiento, pero necesita estar lista acá. Acá. Porque si no está lista acá, nada más tiene el conocimiento aquí, pero no está lista aquí, no va a ser muy efectivo el bautismo. Aunque yo he visto que Dios hace cosas grandes. He visto gente que se bautiza sin arrepentirse, y por allá al año, a los 2 años se andan arrepintiendo. Pero Dios hace cosas maravillosas y grandiosas. Hermanos, este es el bautismo que salva. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Y los que gusten pasar al altar, hermanos, pueden pasar. Esperamos que esta enseñanza le haya servido a alguien, ¿verdad? Y ha sido para la honra y la gloria de Dios. Y así dejo este lugar a nuestro hermano Beltrán, hermanos, y el que se encargue. Voy a ocupar una grúa para bajarme. Gracias, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Acá nos pasamos al frente, si gusta vamos a orar, a pedirle a Dios, aleluya, por esta enseñanza. Yo creo que, aleluya, nos ha servido de mucho, nos seguirá sirviendo, ¿verdad? Para ver que